Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia. Libre albedrío, amor y providencia divina. Lección 8. La palabra Dios denota un ser existente o uno autosuficiente. Y describe un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser, siendo también totalmente independiente, que significa que nada ni nadie puede influir en él para hacer lo que quiere hacer. Es decir, que él no considera lo que alguien podría hacer en un lugar y tiempo determinados y luego hace su elección basándose en el conocimiento previsto. Eso violaría la no contingencia de Dios, porque significaría que sus elecciones y las acciones resultantes de esas elecciones están supeditadas a las elecciones previstas de otros. Y esto no es posible en Dios. Dejaría de ser Dios. Dios es absolutamente inmutable en su esencia y atributos. Él no puede aumentar ni disminuir. Él no está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de autoevolución. Su conocimiento y poder nunca pueden ser mayores o menores. Él nunca puede ser más sabio, ni más santo, ni más justo, ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y siempre debe de ser. No es menos inmutable en sus planes, que llevan siempre objetivo y propósito. Infinito en sabiduría, no puede haber error en su concepción, en el plan. Infinito en el poder, no puede haber fracaso en su realización. Y así formuló en la eternidad su plan, con objetivo, propósito y especialmente el costo. Dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Antes de empezar su plan, ya estaba completamente elaborado, terminado. Dice Isaías 46, verso 8. Recuerden esto, rebeldes, nos está hablando a nosotros. Piénsenlo bien, fíjenlo en su corazón. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Esto es lo que estoy tratando de presentar. ¿Quién es Dios? Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y este es su plan. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No somos igual que los ángeles. Somos igual a Dios. Somos hijos. Somos el objetivo de su plan, el que formuló en la eternidad. Que tenga dominio. Ese es el propósito, la razón por la cual nos creó. Para esto nos creó, para dominar lo que había creado para nosotros, los cielos y la tierra. Aunque perfecta la creación, necesitaba ser dominada. ¿Cómo habían de dominarla? Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Es decir, sean productivos y tengan hijos e hijas que sean productivos. Llenen la tierra, sojúzguenla, mediante
la productividad. Se ha de sojuzgar la tierra y tengan dominio sobre todo lo que hay en ella. Dios empezó al principio el desarrollo de su plan, y en medio del desarrollo de su plan sucede la caída, y hace uso del costo que había determinado en la eternidad por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20. Es decir, Dios no ha terminado el desarrollo completo de su plan, objetivo y propósito. En el objetivo, sus hijos ahora que cayeron, tienen que restaurar la productividad. Lo que perdimos en la caída. ¿Y qué perdimos? Santidad, dominio y Edén, para que así dominemos lo que ha de ser renovado para nosotros, porque dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios empezó el principio creando los cielos y la tierra y luego creó el objetivo, su Hijo. Después de la caída, primero restaura en el objetivo lo que perdió y luego es renovada la creación. Dice 2 de Pedro, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán en intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. O en Isaías, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Para qué hace todo esto? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cantaban un nuevo cántico de despedida, están en el cielo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, es decir, dominaremos la tierra. Reyes y sacerdotes, ha restaurado en nosotros la productividad, es decir, santidad, Dios en nosotros, dominio, reino para hacer su voluntad, y Edén, su presencia en nosotros. Y así dominaremos, reinaremos sobre la tierra renovada. Esto es lo que hace Dios, lo que sigue haciendo Dios. Dios no es teísta, ni deísta, ni monoteísta. Conceptos filosóficos que pretenden enfrascar, encerrar el accionar o no accionar de Dios con el universo y las criaturas. Dios, Elohim, Jehová, Abba, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, es en el cual creemos. Que cuando habla, su palabra es ley. Y mediante ella ejerce su soberanía y separa el que no obedece. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. No voy a preguntar qué quieres ser.
La pregunta es, ¿qué debemos de ser? Elohim es la forma plural de Elohua, pero significa Dios en singular. Enfatiza un ser supremo o todopoderoso, todo poder en él. Es una manera de expresar la abundancia de los atributos, el poder y la soberanía de Dios. Elohim es el Dios de la creación. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En otra parte, yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Creó hijos, ahora es Elohim Padre. Determinó en la eternidad la muerte de su Hijo, ahora es Elohim Hijo. Así de todopoderoso es Él. Recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fingen en su corazón. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Él, y no hay ninguno otro. Yo soy Elohim, y no hay nadie igual a mí. ¿Cuándo el uso de nuestro libre albedrío es correcto? Solo y únicamente cuando se obedece. ¿Cómo es el amor agape cuando no hay nada ni nadie? Si Dios es agape, amor, entonces el amor agape es igual que cuando hay algo o alguien, porque Dios es eterno. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor agape cuando no hay nada ni nadie? Una particularidad del amor agape es dar y compartir. Es decir, la naturaleza de Dios, que es amor agape, lo compele a dar y compartir. Y esa es la razón para crear. ¿Cómo sabe un padre si sus hijos le aman? Solo y únicamente cuando le obedecen. Pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó hacer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesucristo encontró el paralítico en el templo. Tiene un diálogo con él y luego el paralítico avisa a los que lo interrogaron que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está haciendo el Padre? Restaurar en nosotros, sus hijos, lo que perdimos en la caída, mediante su Hijo, que fue determinado en la eternidad que sería sacrificado para redención y remisión. La salvación que ofrece Dios fue determinada, establecida en la eternidad, que es muy diferente a lo que nosotros pensamos de la salvación. Entre la promesa del Padre y la promesa del Hijo a nosotros,
¿Cuál debe de cumplirse primero en nosotros? Teniendo en cuenta que la promesa del Hijo es que vendría por nosotros, que donde esté yo, vosotros también estéis. Eso es lo que nos prometió, que vendría por nosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre? Y no es Génesis 3:15. ¿Necesitamos a Jesucristo para no pecar? La respuesta es no. La pregunta es ¿por qué no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué hizo uso para no pecar, para vencer la tentación? De un escrito está, es decir, de un mandamiento. Hizo uso de su libre albedrío en forma correcta, obedeciendo un mandamiento. Entonces Jehová, este es un ejemplo en la Biblia. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pero sabemos que hizo uso incorrecto de su libre albedrío. Desobedeció el mandamiento, no matarás. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que ofrece el mundo, tras bambalinas, aflicción, sufrimiento, al pecar. ¿Cómo se vence al mundo? Jesucristo, antes de ser llevado por el Espíritu Santo al desierto, después de ser bautizado por agua y por el Espíritu Santo, dice el Padre. Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua, y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Y hubo una voz en los de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.